felt the earth beneath my feet, sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and Dice, recuerden que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe no es sorda, es una fe que escucha y obedece. Eso es realmente la fe, es lo que quiere decir aquí en Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también ahí en mismo Hebreos 11:6 pues dice así y nos recuerda que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y en el 7, que es el tema que vamos a empezar a ver, dice así, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y para esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esa fe condenó al mundo, está diciendo. ¿Por qué? Porque ya no dice, no había en aquel tiempo, allá en Génesis, podemos irnos a Génesis 8, ¿va? No vamos a ir, no va recordando en Génesis 8 está diciendo de que Génesis 6, 8, de que fue encontrado gracia en Noé. Pero si leemos antes, dice que el mundo se había perdido de tal manera que Dios se había compungido el corazón de haber creado al hombre. Dice en unas versiones que se arrepintió, pero en el hebreo, en el original, está diciendo que se compungió, que le dolió en su corazón haber creado al hombre, porque se había corrompido. Y que no había nadie en el mundo que no había sido corrompido hasta que Noé encontró agrado en los ojos de Dios. En el versículo 11 y 14 nos está diciendo exactamente todo lo que Dios está diciendo. Cómo Dios le mandó que hiciera un arca, le manda hacer un arca. Y esa arca, él no se pone a pensar, Señor, ¿será cierto? Porque yo nunca he visto que llueva de arriba del cielo. Yo no he visto, no sé qué es un diluvio. Yo no sé qué se va a hacer, totalmente va a ser anegado en la tierra. Es lo que hizo, oyó e hizo. Obedeció. Y eso es porque le contó, por eso le contó a Noé como fe. ¿Va? Le contó como justicia, dice aquí al terminar el versículo 7, dice, y le contó como justicia. Podemos ver tres cosas que es la fe. Le dice, escucha la fe, escucha la advertencia, persevera en medio de la incredulidad del mundo y proclama la justicia de Dios. Y veremos primero lo que es la fe que escucha la advertencia. No fue, como dice Noé, fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían. En la antigüedad todavía no llovía. Si podemos irnos a Génesis, en Génesis 2:6, podemos ver y corroborar que aún no había caído agua de arriba hacia abajo, sino vamos a ver cómo era que se regaba la tierra. Génesis 2:6 dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, cuando Noé fue advertido de que iba a caer agua del cielo, que iba a llover, una palabra nueva para él, y aparte un acontecimiento nuevo, porque nunca había llovido, él no se puso a cuestionar lo que Dios le decía, sino hizo todo como Dios se lo había mandado. Y aquí estamos ahí en Génesis, vamos a Génesis 6. Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
arca de madera de gofer. Harás aposento en el arca y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Entonces, tampoco él, podemos imaginarnos que donde él vivía no había tampoco arcas, no había lo que era un barco, porque tuvo que decirle a Dios cómo tenía que haber sido hecho. Entonces tampoco vivía cerca de un mar. Entonces las personas que estaban en aquella época, lo que hacían y miraban en Noé es locura. Entonces estaban pensando lo que tú estás haciendo está mal hecho, no es algo que vaya a suceder. También no fue de la noche a la mañana, porque cuando fue advertido Noé de los eventos que iban a suceder, no fue al día siguiente ni al mes siguiente, fueron décadas. Dicen que fueron como 120 años, porque fue en el año 500 de Noé cuando fue advertido, y hasta el año 600 de Noé fue cuando cayó agua del cielo. Imagínate todo el tiempo que tuvo que preparar el arca, y la gente pasaba y se burlaba de él. Eso es fe. Porque ¿cuántos de nosotros nos desanimamos en cuanto nos dicen algo y pues estás loco? ¿Cómo es posible? Oye, pero si lo que estás haciendo es locura, ¿cómo te pones a hablar con alguien que no existe o que no vemos? Porque estamos acostumbrados como hombre y la carne a platicar con personas que podemos interactuar físicamente. Pero nosotros que tenemos fe en un Dios que galardona a aquellos que le buscan, entonces nosotros nos comunicamos, nosotros oramos, nosotros le pedimos y nosotros adquirimos por medio de la fe. Pero en aquel tiempo fue algo físico. Imaginémonos el arca, se está construyendo, están sus 3 hijos y está Noé, y están construyendo un arca en medio de la nada, donde él está diciendo y estaba pregonando, porque dice más adelante vamos a ver que le llaman pregonero de justicia, en el cual un pregonero es una persona que predicó, que llevó un mensaje, y un mensaje en rogativa, que le rogaba a todo el mundo que se arrepintiera, y todos le decían que estaba loco por lo que estaba haciendo. Allí en 1 de Pedro 3:20. Podemos ver los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. ¿Cuántas personas o seres humanos entraron en el arca? 8. Los demás fueron animales. Fueron salvados por Dios. Los animales fueron 8 personas. ¿Y quiénes fueron esas 8 personas? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueros. Porque todos los demás no le creyeron por un suceso que todavía no se suceder. Y dice también que Dios cerró la puerta del arca y llegaron las aguas. Dice que se abrieron las fuentes de los cielos, las fuentes de abajo de la tierra, y llovió por 40 días y 40 noches. Y todo lo que había en la faz de la tierra fue raído. Solo los que estaban arriba del arca fueron salvos. Y ellos fueron los únicos que tuvieron fe. Pero esa fe, la fe de Noé, salvó a su familia. Por eso es muy importante que nosotros tengamos esa fe. Nosotros como cabezas de familia. Cabeza no significa que nosotros estamos encima de nuestra familia, no. Somos los que nos recae en nosotros. Recae en nosotros nuestra familia. En nosotros recae el de que aquellas personas que viven bajo nuestro techo busquen de Dios. En nosotros recae el sustento. En nosotros recae que no falte nada, en tanto espiritual como terrenal. Pero no es porque nosotros estemos encima, sino a nosotros se nos va a pedir cuenta de aquellos hechos, y Noé lo sabía. Entonces, por lo tanto, él se aferró en que su familia, su esposa, sus hijos y sus nueras fueran salvos también. Y es algo muy importante que nosotros tenemos que ver y que tenemos que tener en mente, que nuestra fe salva a nuestras familias.
a ir ahora a 2 de Pedro. 2, 5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice, Noé no solo escuchó, sino que también proclamó y fue llamado pregonero de justicia. Mientras estaba haciendo el arca, él iba y compartía el mensaje. No dejes de hacer una cosa sin hacer la otra. Es que, Señor, mi obra es esta, pero también es esta otra. Él lo que hizo, no nomás escuchó y se puso a hacer lo que dijo Dios, sino también fue y anunció las buenas nuevas a aquel mundo que se estaba perdiendo. Si recordamos a lo que hizo Jonás. Si recuerdan lo que hizo Jonás, el que fue tragado por la ballena, después de que negó ir a Nínive y se fue para el lado de Tarsis, cuando ya llegó a Nínive, dice que cuando anunció el evangelio, anunció las buenas nuevas, diciéndole al pueblo de Nínive, arrepiéntase, dice que se arrepintieron. Pero este pueblo no se arrepintió, sino al contrario, se burlaron por lo que Noé estaba haciendo, porque ellos nunca habían visto eso y porque ellos se basan en la vista. ¿Cuántos visuales conoces tú? Todo el mundo es visual, todo el mundo se enfoca en lo que ve. Si te veo, te creo. Si te veo, creo en ti. Pero si no te veo, no te creo. ¿Por qué? Porque falta amor, falta paciencia, falta dedicación. También como cristianos nos falta eso. Y eso es fe. Y es lo que hoy, en este día, Noé nos enseña a nosotros. En conclusión, hermanos, la fe que agrada a Dios no es un salto irracional o vacío, sino una respuesta consciente y confiada en la voz divina. Aunque los ojos no puedan ver lo invisible, el oído espiritual sí puede captar lo inaudito o lo inaudible. Y esa voz de Dios impulsa al creyente a actuar en consecuencia. La fe no se limita a creer en el silencio, sino que se traduce en obediencia práctica y perseverante. Para el creyente, esto implica un proceso constante de discernimiento, aprendiendo a distinguir la voz de Dios en medio de un ruido de este mundo y las voces contrarias que buscan distraerlo. Implica también obediencia y se refleja en acciones concretas y decisiones firmes, aun cuando no haya evidencia visible que respalden lo que Dios te está diciendo hoy. Sino aunque no haya ningún tipo de evidencia visible, recordemos que Dios nos sigue hablando por medio de su palabra. Pero no nomás es saberlo, sino es hacerlo. Y esa es la invitación que hace ahora en la reflexión de Noé de hoy. La fe